invitada de esta noche es una mujer a la que usted conoce, a la que usted escucha con frecuencia y desde luego no olvida. Es la señora Omara Portuondo. Se la conoce como la reina del feeling y desde luego es la primera dama del Buenavista Social Club. Yo siento que en su voz, y esta es una percepción muy personal, está la voz de la naturaleza, pero sobre todo la voz del mar. Y tiene algo tan especial, a pesar de ser tan poderosa, que de pronto cuando ella canta, aún las noches de multitudes, de estruendo, de aplausos, de reflectores, se convierten en una noche íntima, privada y desde luego inolvidable. Yo sé que este encuentro va a ser inolvidable y se lo agradezco mucho a Omara Portuondo. Muchas gracias, buenas noches. Y me da muchísimo gusto volverme a encontrar contigo. Y además, después de decir esas cosas tan hermosas que tú dices, tengo que callar, aunque dicen que el que calla otorga. Debo decirte que yo diría lo mismo de ti, pero era caer en repeticiones. Tú eres una mujer maravillosa, que tienes una cultura tremenda y tienes muy buen gusto, no por el hecho de que te guste como canto yo, fíjate, pero sí, es que se nota en todas las formas. Cuéntame, ¿a ti te gusta cómo cantas tú? Me gusta como canto yo, como digo las cosas, pero si a mí me permitieran poderle poner un poquitico más de una voz un poquito menos aguda, me parece que estaría muy bien también. Un poquitico, una cosa más, menos aguda. Pero la gente dice que tengo una voz sensual. ¿Eso te gusta, te entusiasma, te deslumbra, te desconcierta o realmente lo sabes, Omara? Yo cuando canto debo escucharme, porque es una manera muy especial que tú tienes necesidad de escucharte para ver si lo estás haciendo bien, porque a veces aunque tú quieras afinar notas, de repente se te baja un poquitico algo que ya tú dices, pasó algo ahí. Pero es que me doy todo, yo me entrego mucho en mí, porque es que me gusta todo lo que estoy haciendo. Y además el público siempre que te corresponde también te da muchas ganas de que reciban lo mejor de uno mismo. Yo creo que a ti te debe pasar lo mismo. Yo siento mucho entusiasmo por lo que hago, que es mi vida, y desde luego siento entusiasmo porque me permite encontrarme a personas como tú. Hay algo que me interesa mucho de tu voz. Lo mismo puedes cantar un tango que un danzonete o un bolero. ¿Cómo registras esas capacidades? ¿Cómo las administras? ¿Lo piensas o lo sientes? Lo siento. Lo puedes pensar, pero es que si tú no lo sientes no te puede salir nada bien. Tú tienes que sentir lo que haces. Te pasa a ti lo mismo, y repito, porque ya no solamente nos sucede a nosotros que somos artistas, o tú que eres presentadora, periodista, etcétera, etcétera. En los periodistas hay mucha arte también. Pero en los biólogos, en los educadores, tú tienes que amar lo que haces para que todo te quede muy bien. Si no lo amas, mejor no lo hagas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y desde luego quienes hemos podido escucharte, quienes hemos podido verte, sabemos que tu interpretación siempre es impecable, pero buscas siempre la perfección. ¿Estás pensando en que no se vaya una nota o sacrificas una nota al sentimiento? No, yo no sacrifico una nota al sentimiento. Yo digo como lo siento. Ya después que pasa una nota que no está como debe ser, bueno, pasó, pero dije, cometí un error ahí, pero fue una cosa espontánea, no fue una cosa que tú la estás deduciendo que vas a subir o la nota es que yo soy un ser humano y todos los seres humanos tenemos dentro de nuestras posibilidades en un momento determinado cometer un error que ni siquiera tú lo has pensado. Cuando encuentras tu error, ahora que eres una mujer famosa a la que se le aplaude prácticamente todo porque se lo merece, ¿qué pasa? ¿Lo aceptas, lo desechas, lo tomas como una lección? Todas esas cosas, lo acepto, lo tomo como una lección y ya después que está hecho, ¿qué tú puedes hacerlo sino olvidarte de qué pasó? Pero siempre pensando que sucedió, pero te digo, hay cosas que tú no las puedes resolver, son accidentes que te pasan en tu trabajo, en tu labor. Esta profesión nuestra es así. Tu profesión es maravillosa porque es una renovación constante de los sentimientos. Sin embargo, a mí me deslumbra precisamente tu capacidad cuando pienso que, por ejemplo, has cantado no una, sino cientos de veces ciertas canciones y, sin embargo, cada vez le imprimes un nuevo sentimiento. ¿De dónde sale ese nuevo sentimiento? No, precisamente te digo,
que uno siempre canta un tema. Vamos a pensar en este mismo momento, en 20 años, que es una compositora cubana, María Teresa Vera, de los años 30, etc. Si ahora yo te dijera a ti, vamos a cantar entre las dos 20 años, y lo vamos a hacer, seguro que no te va a salir como otra vez que lo hemos cantado en radio. ¿Tú te atreverías a hacerlo? No, solo me atrevería a hacerlo en condiciones muy especiales, pero lo que sí me atrevo a hacer es escuchar con frecuencia el disco donde está precisamente esa canción. Es una canción muy especial, es un poco triste, es melancólica, pero yo la considero de una manera también muy particular desde que sé que fue la primera canción que de niña aprendió a cantar Omar Aportuondo. Sí. ¿Quién te enseñó? Mis padres. Mi padre no era músico, pero era amante de la música, aficionado a la música, y mi madre también. Entonces ellos solían cantar en el tiempo que después que se terminaba de comer, mi mamá fregando, una cosa espontánea, ¿no? Y mi padre fue el que me sentó y me dijo, ven que te voy a enseñar esta canción. Empezó a cantar la melodía, la primera, y después dice, yo voy a hacer la melodía y tú vas a hacer la segunda voz, que es así, así. Y así fuimos cantando los dos. Y con el tiempo yo precisé que sí tenía condiciones de músico, porque precisamente fue una prueba de audición melódica, armónica y además ritmática, porque la hicimos en su tiempo natural. Y con los años, con la vida y con los estudios pocos de música que tuve, me di cuenta que sí tenía condiciones musicales, naturales, porque eso te lo da la naturaleza. Y con la naturaleza siempre cuento yo. Claro que cuentas con la naturaleza, pero muchas veces esos dones naturales, si no se cuidan, si no se enriquecen, se mellan o se pierden. Los estudios musicales deben haberte ayudado muchísimo para conservar como conservas tu voz. Básicamente sí, pero tú sabes que lo lógico es estudiar. Después sobre el estudio tienes la otra cosa que es la cosa cotidiana, ¿no? El trabajo cotidiano, que ahí vas adquiriendo la experiencia. Esa palabrita que aparece en todas partes y todo el mundo habla de la misma. La experiencia es muy importante conjuntamente con tus estudios, porque a medida que va pasando el tiempo, tú vas notando que te vas enriqueciendo espontáneamente, o quizás vas a un concierto, ves algunos detalles, ya quizás no sea de música popular, quizás puede ser un concierto de música sinfónica, vasco, Beethoven. A mí me gusta realmente casi, yo creo, si no es toda, muchísima música de en todas partes del mundo, y además la música clásica también me gusta. Entonces tú vas, tu oído está percibiendo notas que quizás no las aprendiste en el solfeo, pero bitonalismos, dodecafonía, una serie de datos que tú lo vas aprendiendo con la experiencia, porque yo no estudié hasta tanto, no estudié tanta música. ¿A qué edad comenzaste a hacer tus estudios musicales? Bueno, en la primaria, en la escuela donde yo estaba. ¿Cómo eras cuando ibas a la escuela? ¿A qué horas ibas a la escuela? ¿Te detenías en la tienda del chino, allá en Zanja y Aramburu, para comprarte un dulcecito? ¿Cómo tú sabes de eso? Sí, pero cuando yo me detenía en la del chino, las tiendas del chino, que eran buenísimos sushi, lo mismo hacían helados de frutas que frituritas. Eran los sábados, porque en la semana yo estuve en una escuela becada que me gustaba muchísimo. Salía los viernes y regresaba los domingos. No era como esos niños que no les gustaba la escuela, a mí sí me gustaba muchísimo. O sea, ¿vivías con otros niños en el internado? Sí, pero tenía clases de música, clases de educación física, clases de puericultura. Bueno, un nivel buenísimo cultural teníamos. Omar, ¿cómo era? De actuación. Perdón, también. qué bonito. Discúlpame. ¿Cómo era el internado? ¿Qué tenía? ¿De qué color eran las paredes? ¿Había flores? Paredes blancas, dormitorios internas y externas. Y tenía compañeras muy simpáticas, que casi todas fueron maestras, las compañeras con que yo me reunía, y algunas otras actrices de esa misma aula. A mí me gustaba mucho mi escuela. En el comedor era de paredes amarillas, de mesas largas de mármol con sus manteles, etcétera, etcétera. Yo fui jefa de un grupo de 4. Cada 4 compañeras había una que era jefa, que era que cuando van a almorzar, esa jefa era la que le servía a cada una de ellas, y después se servía y que tenía que comer al mismo tiempo que ella. Es una disciplina magnífica. Me parece que es muy bueno haber tenido yo esa escuela. ¿Esa disciplina te prepara de alguna manera para las exigencias de tu vida como cantante? Como ser humano, sí.
es muy importante, porque no fue una disciplina obligada, sino una necesaria y bien calculada, una cosa muy bien. Yo admiro mucho esa escuela en donde me criaron, porque te digo, por la parte mía que me interesaba tanto la música, la cultura, en sentido general, tomé clases de actuación, de canto. Teníamos una maestra de música muy buena y otra de música de canto magnífica. De deporte, porque a mí me gusta también el deporte. Ahora estoy un poquitín gordita porque no lo estoy haciendo. Es muy bien. Pero me gusta muchísimo el deporte y la docencia era magnífica. Tuvimos mejores maestras, no las pude tener, con un buen sistema educacional y psicológico. Yo me encanté con esa escuela. Me imagino que esa disciplina no te impedía cantar. ¿Formabas parte de un coro o cantabas tú solita? No, eso es otra de las cosas importantes en mi vida. Yo canté en un coro, en el coro de la escuela. Y después de eso, cuando ya fui mayor, o sea, ya me empecé a hacer mayor, coincidí con ese grupo que tú denominaste anteriormente la novia del feeling. Sí. Ese grupo fue un grupo extraordinario. Continué en mis estudios, conociendo mucho más de la música, porque Fran Emilio Flynn, que es un magnífico pianista que toca de todo, jazz, contradance, etcétera, fue el director de este grupo. Estaba José Antonio, nuestro querido José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, todos esos cantantes, intérpretes y creadores que ustedes mismos aquí en México han tenido su auge y han tenido sus éxitos tan grandes. Nosotros todos hicimos un cuarteto vocal. En ese cuarteto seguí siendo la única jovencita del cuarteto. Los demás eran varoncitos y hembras. Y entonces empezamos a cantar a 4 voces. Esa fue mi experiencia primera en 4 voces. O sea, de niña empecé a cantar a 2 voces con mi padre. Después hice coro con la escuela. Ya después, en la edad ya de pasar a la adolescencia, me encuentro con estos magníficos músicos que eran autodidactas. Todos ellos eran autodidactas, pero sí eran magníficos. Empiezo a hacer 4 voces ya. Es otra nueva clase de música, etc. Paso de a hacer, me llaman para cantar con un cuarteto vocal femenino que aquí, mixto más bien, que aquí era muy conocido, Facundo Rivero. Al final no llegué a entrar y yo me di mucho gusto de que no fuera, porque es que iba a salir una de las muchachas. Yo no quería sustituir a nadie porque era muy bueno el cuarteto. Y decidieron que no saliera y yo me puse contenta. Estuve un mes aquí esperando esa situación, pero al contrario, en vez de disgustarme me sentí bien, porque no fue bonito entrar por otra persona y yo les tenía aprecio a todos ellos. Regresé a Cuba y seguí con mi trabajo. Después fui integrante del cuarteto vocal femenino junto a Elena Burques. Orlando La Rosa fue un fantástico compositor también. Seguí aprendiendo muchísimo, viajamos 6 meses por Norteamérica y después que salgo de ese grupo, con el tiempo, hacemos el cuarteto vocal femenino de Aida, que esa fue la culminación de las voces. Ese fue un cuarteto extraordinario donde Aida Diestro, que era su directora, tenía un montaje de voces tan bueno, bellísimo. Eso centró una pauta en la música cubana inolvidable, ese cuarteto vocal femenino. ¿Llegaron a grabar discos, Omar? Muchísimos. Entre ellos grabamos aquí mismo en México. ¿En qué año grabaste ese disco? Grabamos. Si te digo la fecha exacta te voy a mentir, pero sí sé que si en el año 51 yo estuve en el cuarteto de Orlando La Rosa en Norteamérica, en el año 52 entonces comenzamos el cuarteto de Aida. Nosotros viajamos varios países y a México vinimos y trabajamos. Te voy a decir en qué año es por una cosa muy especial que pasó ese año. Ese año se cayó el ángel, el temblor. Por ese año más o menos hemos grabado ese disco aquí. ¿Tu primer viaje fue a Estados Unidos o a México? A México. Mi primer viaje como artista fue aquí a México. A Cuba y a México nos unen muchas cosas, la literatura, el cine, pero sobre todo la música. ¿Qué sabías de nuestra música mexicana? Pues ¿quién no va a saber de tantos compositores mexicanos y de tantos intérpretes? Puedo decir que estando en el cuarteto de Aida, en un lugar que se llamaba El Afro, cantamos con Pedro Vargas, con don Pedro Vargas, en Cuba y aquí en México cantamos. Grabamos con Lucho Gatica también en esa ocasión, en Cuba con Lucho Gatica. Y entonces ya sabíamos de tantas cosas, además de que sabíamos que aquí en México la música cubana
y los compositores nuestros, caigo de nuevo a nuestro querido José Antonio Méndez, esa cosa deliciosa que tuvieron ustedes muchos años, que lo hicieron famoso con su Gloria eres tú, y otras cosas, Novia mía, etcétera, etcétera, que él amaba. Él decía que esta era su segunda patria, y ¿por qué no? Claro que sí lo era. Y muchísimos otros. En ese tiempo estaba Benny Moré por aquí, desandando las calles, desandando su hermosa figura, de ese hombre maravilloso que después resultó, al regreso nuestro, el gran Benny Moré que todos queremos y amamos. En ese momento en que lo vemos desandando las calles de México, ¿no era el gran Benny Moré todavía? Era gran Benny Moré, pero la gente no se había enterado todavía. ¿Por qué? Porque él había venido, creo que con una orquesta típica. Y entonces él nos fue a ver a cantar a nosotros en el Afro, y ahí es donde lo conozco, como Bartolomé, como el gran Bartolomé. Bueno, aquí vivían muchos músicos, ya cantaban muchísimos músicos, hacían cha-cha-cha, jorrín, y todos los demás que tú conoces, ¿no? Y entonces nos encontramos, que bueno, era la segunda patria, como bien que te estoy explicando anteriormente. Ya con el tiempo volvimos a cantar con Benny Moré, el cuarteto de Aida, ya como Benny Moré, el famoso Bartolomé que desandaba las calles de México con su bohemia, porque era un gran bohemio, y disfrutaba tanto su bohemia que yo lo admiraba tanto. ¿Tú sabes qué hacía? Entre otras cosas, Benny Moré tenía en su casa un patio grande. Entonces en ese patio tenía animalitos porque a él le gustaba las plantas, los animales. Entonces le ponía los nombres de los artistas a los animalitos. Tú te ríes, era muy gracioso. Es muy gracioso, pues sí, porque tenía el cuarteto de Aida, eran 4 gallinitas, creo. Tenía una chivita que no te voy a decir quién era, porque es con cariño. Porque no es por a lo mejor si se disgusta. Estamos solas, pero no tan solas. Bueno, por ejemplo, tenía nombres para artistas como Cuarteto de Aida, Celia Cruz, Gaguilló, Pedro Vargas. Él le ponía nombres a casi todo. Era una cosa interesantísima y muy cubano, muy reollo, ¿comprende? Ese hombre era magnífico. Es una pena que he tenido que dejar de ser, pero que era tan bohemia, que la bohemia fue mayor que la necesidad de vivir, ¿entiendes? Te entiendo perfectamente y entiendo tu emoción, además por un Benny Moré que nos ha acompañado también durante mucho tiempo. Nos está acompañando, tienes toda la razón. ¿Sabes qué es bonito? Pensar que así como la memoria nos protege de la muerte, también el hecho de que las canciones se vayan transmitiendo de una persona a otra y se vayan conservando, nos permite también conservar la presencia de grandes figuras, recordar grandes voces y por supuesto en este caso creo que juntamos las dos sensaciones en el nombre de Benny Moré. Antes de irnos a un corte, permítame decirle que, como usted sabe, no nos encontramos hoy en nuestros estudios de Canal 11. Es natural, usted se lo explica, valió la pena venir en busca de una mujer que ilumina las noches de México. En esta ocasión, ya le dije, nuestra invitada es la señora Omara Portuondo. Creo, Omara, que aquí has recibido todas las muestras de afecto, de admiración, de cariño. Y no sé si alguna vez alguien te ha dicho, ¿por qué no te quedas aquí, Omara, a vivir en esta ciudad? Tú sabes que no me lo han dicho nunca, ¿no? Yo pensé que esta ciudad te cuadra maravillosamente bien. A mí me encanta México, me fascina México, pero tú sabes saben que ellos, lo que yo quiero es estar viviendo en Cuba, porque mira, en Cuba yo tomo la energía del sol. En Cuba yo veo lo verde de las palmas, etcétera, etcétera. Por supuesto cuando no hay lluvia ni no. En Cuba estoy rodeada de mar por todos lados y yo amo el mar. En Cuba somos una pequeña familia, no como ustedes, que realmente son bastantes, viven en este país grande. Nosotros somos 11 millones de habitantes, casi todos nos conocemos. Si no es por televisión o por lo que sea. Y si no nos conocemos, parece que sí nos conocieran. Porque yo me encuentro cualquier persona en la calle que no sé cómo se llama, pero le digo, me dicen, Omar, yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Bien. Y la familia, bien. Y bueno, y tú, ven así, así conversamos. Pero yo encantada de poder venir de vez en cuando aquí, porque hacía rato que no venía por México. Y es necesario venir a México también para nutrirnos de otras cosas importantes. Y aquí hay muchas cosas interesantes que seguramente a ti te ayudan a mirarte y a mirar el mundo de otra manera. Así es. Entonces vamos a un corte. Estaba comentándome, Omar, algo muy interesante que vale la pena retomar. Dice que, entre otras cosas, la Ciudad de México le gusta porque aquí puede oír mariachis. Me encantan los mariachis. Me parece muy importante
¿Cómo es posible que tengan tan buenos trompetistas los mariachis, como hagan los picados? Eso es impresionante. Es la naturaleza misma, el ambiente de México que le da esa sonoridad, esa especialidad al tocar en los mariachis. Me encanta el instrumento grandote que hace el bajo, que le dice, ¿cómo se llama? Pues le dicen tololoche, le dicen guitarrón. El guitarrón. Tololoche también, esa no la conocí. Ay, me gusta mucho ese sonido del tololoche. Eso es una cosa muy de México. En otras partes del mundo yo no he visto ese instrumento así. El bajo en forma de guitarra grande, guitarrón. Es un pariente del bajo, justamente. ¿Es un pariente? Sí, claro que es un pariente, pero es un pariente que es más emozón y además parece que no pesa nada, es muy suave, muy... Y parece como más libre de pronto. También. Menos solemne. Sí. Omara tiene sentido del humor. Bastante, sí. Vamos a decir que sí. ¿Con qué te gusta jugar? Los cubanos en realidad somos gente, siempre tenemos doble sentido del humor. Y somos muy pícaros. Somos recatados, pero de todas formas, en un momento determinado se hace un chiste muy simpático y que no parece nada grosero, ¿comprendes? Y esa de las cosas que me gustan, la picardía que tienen los cubanos, me gusta mucho. ¿Te gusta jugar con las palabras? Me gusta un poquito, sí. No es que me guste, es que es espontáneo, es parte de la naturaleza, es parte de la cubanía esa que tenemos nosotros. Es como, yo te voy a hacer una pequeña anécdota. Por supuesto, tengo varios conocidos hombres de otras partes del mundo. Entonces, mucho tiempo estaba visitando un gran poeta. Y me dijo, Mara, vamos a caminar un poco por las calles. Y bueno, vamos. Empezamos a caminar y de repente me mira y me dice, ¿tú sabes una cosa? Dígole, ¿qué dice? Que las mujeres cubanas son tremendas. Dígole, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, te miran de una forma que parece que te están quitando la ropa. Yo me quedé así mirando, digo, nunca me había dado cuenta de eso, tendría que ponerme a observar esa cosa. Entonces, es la característica del cubano, que él pensó que a lo mejor no era tanto, pero bueno, una cosa, a lo mejor era un hombre bello y ya la estaban mirando, porque las mujeres también podemos mirar lo bello. Ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas protestas, muchas marchas, muchas manifestaciones, el hecho de que las mujeres hayan o hayamos conquistado el derecho a mirar. A mirar y si puede a lo mejor tocar algo también, ¿por qué no? A mirar y a decir. También, claro. Y a cantar, Omara. También. Yo creo que otra de las razones por las cuales te sientes también aquí es que es una ciudad muy musical. Sí. Por donde quiera vas oyendo música. Es verdad. Pero ¿en qué momento necesita Omara Portuondo, que es toda la música, el silencio? Cuando estoy en mi casa, en mi propia casa, en mi intimidad. Yo necesito prácticamente estar sola. No la soledad esa, no, una soledad linda, una soledad conmigo misma, de reconocerme un poquito más, porque a veces con el tiempo que uno te pasa en la calle y estás actuando y algo tú estás dando mucho, pero a veces no te das cuenta de bien de quién eres tú. Y cuando ya estoy en mi casa, estoy sola, bueno, pues me reconozco un poquitico más y sé un poquitico más de mí misma. ¿No te pasa a ti? Sí, me pasa, a veces me sorprendo, a veces me asusto un poco, también. Pero me parece mejor saber que no saber. Ah, no, eso es, yo estoy de acuerdo contigo. Omara, una persona que es siempre mirada, aplaudida, seguida, asediada, admirada, ¿pierde en algún momento la conciencia de sí misma? De tanto mirarse en otros espejos, ¿pierde su rostro? No. Porque cuando yo me miro en el espejo, casi nunca me miro en el espejo, sino es para actuar, porque es verdad que yo no soy muy... Me interesa mucho que la gente me vea, que diga, ay, qué bien está Omara, qué bonita, que sé yo, qué sé. Pero en ese momento es como, es mi labor, mi trabajo, mi profesión. ¿Eres otra en ese momento? Soy yo misma, pero como profesional. Porque yo soy profesional y después cuando estoy en mi casa, pues pudiera ser ama de casa un poquito, no tanto, pero un poquito sí. Y me gusta conocer a alguien, a la gente, hablar con ellos un poquito por teléfono si tengo tiempo, y etcétera, etcétera. Pero referente a eso no se pierde nada.
Tú eres en estos momentos una periodista amiga, que estamos haciendo un programa de televisión muy importante, interesantísimo, que te doy las gracias a todos ustedes también, por favor, por haber estado en este espacio. Pero a mí me gusta mucho también saber cómo es la gente. No por un interés personal, me gusta saber si tú eres dulce, si eres tranquila. A veces aparentemente pudiera ser muy... tener esa cosa de rechazar, de tener un paredón así para que no te vayan a molestar mucho, sobre todo con los hombres, que yo pasé esa etapa. Pero esa cosa de arriba de uno, eso a mí no me gustaba mucho, porque yo soy muy inhibida, no lo sabe nadie, esto es un secreto a todas voces. Yo soy muy inhibida, soy muy recatada, sigue siendo secreto a todas voces. Pero en mi trabajo, en mi profesión, doy lo que tengo que dar, pero no dejo de ser recatada e inhibida, un poquitín. Hace un momentito comentabas que tú eres la misma, Omara, cuando estás en tu casa que cuando estás en el escenario, pero ya te debes a otro ambiente, tienes otra meta, vives otra situación. Esa otra Omara empieza a surgir cuando otros escuchan su voz. Esa otra Omara, antes de salir al escenario, siempre está muy preocupada, porque uno quiere cuando salga y cante, que el público lo reciba, que reciba lo que está haciendo, que pueda llegar hasta ellos, que ellos sientan que uno lo está haciendo con tanto gusto, y además que tener esa recepción entre público y artista es muy importante, pero siempre antes de salir uno está un poco tembloroso, preocupado, cómo saldrá bien, esto, lo otro. Ahora una vez que ya tú sales al escenario se te olvida todo eso. Pero antes hay una relación igualmente importante, íntima y fascinante. La relación que un cantante tiene con un compositor, aun cuando nunca lo haya visto. Esa es otra cosa. Eso es una cosa muy importante. Cuando tú estás cantando, cuando estás interpretando una obra, siempre he tomado muy en consideración, además, el creador de la misma. Yo recuerdo que siempre, yo he ido a muchos festivales, en Cuba se han hecho y en otras partes, y siempre me ha gustado hablar con el creador, el compositor, y decirle qué es lo que te motivó a ti esta canción. Me dice, bueno, esto, lo otro, lo demás acá, y ahí estoy recibiendo lo que no sabe, lo que es él. Yo quiero que cuando yo interprete esa canción, él sepa que lo estoy haciendo como si fuera él mismo, pero poniéndole la parte mía que me corresponde. O sea, me interrelaciono mucho también con los creadores, con los compositores, que es muy importante. Eso que tú acabas de hablar es muy importante porque casi nadie recuerda siempre que el hecho de decir una canción, hay una gente que ha hecho eso con mucho amor también. Esto me hace retomar algo que nos contabas hace un momento, tu experiencia escolar y tu ejercicio en el teatro. Esa pequeña o grande experiencia que tuviste como actriz infantil o como parte de un grupo de muchachas que ponían obras de teatro en el internado, ¿te ha servido para tu trabajo después como cantante? Todo eso que aprendí en la primaria me ha servido para ser un profesional y para todo en la vida, me ha servido para todo. Siempre dicen que lo primero que tú aprendes, si lo aprendes bien, no se te va a olvidar nada. Y es así. Tu relación con los compositores o tu idea de la relación que debes tener con ellos me hace pensar también en que para ti es muy importante la literatura, posiblemente la poesía más que ningún otro género. Sí me es importante, sí me es importante. Los textos son muy importantes. Si aprendes a decirlos, aprendes a cantarlos, Omara. Sí, más bien también yo aprendo a decir las canciones, los textos. Tengo algunas veces que, no sé si es de cantarlo o dejarlo a veces de cantar, que se me olvida alguna letra y yo en el lugar de esa pongo un equivalente de la misma, ¿no? Así que estoy poniéndole algún equivalente, te lo digo, te voy a hacer, no sé, a contar algo. César Portillo de la Luz es muy majadero con sus textos y con la interpretación de sus canciones. Él no le gusta, yo lo entiendo hasta cierto punto, él no le gusta que nadie le cambie ni siquiera una nota para hacer una variación. Nada, se pone, por lo menos conmigo siempre me está recriminando algunas cosas. Pero
voy a poner el caso de este cantante joven que hizo que la gente supiera lo que era un bolero, Luis Miguel. Yo escuché a Luis Miguel y digo, qué bien que este muchacho está cantando esto como la mira, porque ya yo lo conocí también desde pequeño, porque he venido muchas veces a México. Y entonces vi que las canciones de Lirio y todo, pero a veces le hacen alguna inflexión, alguna nota debe cambiarla, porque es su interpretación de su obra, de la obra de alguien. Y entonces lo he visto muy bien, y César parece que también lo ha visto tan bien, que nunca me ha dicho, no me gusta, como al contrario, lo alaba muchísimo. Digo, bueno, entonces no debe ser con todo el mundo, debe ser conmigo, que como me conoce de niña, él siempre me está haciendo esos detalles. Yo lo dejo porque lo respeto tanto, lo respeto muchísimo, pero sí es verdad que a veces yo tengo varias versiones de 20 años. Es una canción realmente muy bella. Ajá. Y Contigo a la distancia, sí. Delirio, La gloria eres tú, la misma María Bonita de Agustín Lara, Veracruz, todas esas cosas son tan bellas que cada intérprete puede hacer su propia versión de una obra tan hermosa como esa, que tiene texto, melodía y además la interpretación. Después de tantos años de darle voz a los grandes compositores, ¿nunca has sentido el deseo de componer tú tus propias canciones, de contar tu propia historia del amor, de las palabras, de la distancia, de la separación o del encuentro? ¿Tú sabes qué pasa? Que eso es igual que el que aprende, el que nace para ser cantante, porque le da la naturaleza, te da tu ritmo, tu armonía, pero el que es el creador le tiene que brotar. Eso las inspiraciones brotan así. Y me hubiera gustado, me gustaría, pero realmente solamente en una ocasión me brotó una pequeña canción. ¿Con qué motivo, Mara? Con el hijo mío que nació, que se llama Ariel. Canté una cancioncita muy pequeñita, yo se la cantaba él de pequeño. ¿Y cómo era la canción? ¿Cómo es la canción? ¿Por qué no la cantas? Pero te no, digo, estamos solas. Mi hija tiene 36 años. Bueno, la va a oír con mucho más gusto. No, pero la recuerda siempre. ¿Tú te acuerdas cuando tú me cantabas esa cancioncita que dice, duermes tú, Ariel, sonríes dulcemente, y lo bello de tu niñez me hace sentir que por fin será el mundo bien, algo así, no me recuerdo. Y yo se la cantaba de niño cuando lo dormía, y nunca se le olvidó este detalle. A mí me fascinó, porque le gustó tanto a él, que era para él precisamente. Es muy bonito escuchar tu voz suave y desnuda en este momento, es decir, sin el acompañamiento de la música. ¿Qué son para ti los instrumentos? ¿Cuál es el instrumento que le toca el corazón a la voz de Omar Portuondo? Si tú supieras que son muchos, casi todos los instrumentos tienen una cosa especial. Por ejemplo, me había contado con arpa, con la guitarra, que tú sabes que la guitarra es la eterna compañera del guitarrista y de los intérpretes. El piano, me encanta, porque el piano es importantísimo. Yo he cantado con bajo solamente. Por ejemplo, ¿Cómo fue? Yo lo tengo grabado en un disco de un bajista nuestro que es muy importante, ese bajista. Y él va haciendo el bajo solamente y va haciendo la melodía. Me gusta el ricordi. He cantado con ricordi, he cantado con violín solo. Yo creo que todos son muy importantísimos, con clave solamente, con percusión, bonito, eso a la capela con percusión nada más. Bueno, a mí es que yo nací para cantar. ¿Nunca quisiste ser ninguna otra cosa que cantante? ¿No tuviste un sueño alguna vez, un desvío momentáneo? Bueno, yo te voy a decir que yo sí he soñado dirigir orquesta. ¿Dirigiste una orquesta femenina? Orquesta sinfónica, quisiera haber dirigido. Porque todos los quería hombres para dominarlos a todos, ¿comprendes? Una orquesta llena de muchos hombres para decirle, tenían que esperar por mí siempre. Decir, ahora. Decirle, pues, estoy esperando por mí. Eso hubiera sido Hace un momentito dijiste, si tú supieras, y pensé que ibas a cantar esa maravillosa. Si tú supieras cuánto te he soñado con el pensamiento. ¿Qué más? Si tú supieras... Bueno, no me acuerdo ahora. Estoy un poco nerviosa, porque no pensé que íbamos a tener una entrevista así tan linda. Y tú que eres una gente encantadora. No, Mara, no soy encantadora, soy curiosa, soy ávida y sé que no solamente me conformo con tener muchos de tus discos. Yo quiero decirles a nuestros amigos, y esto sí es de justicia, que en Discos Corazón hemos encontrado una especie de puerto
a donde siempre llega Omar Portuondo. Cada uno, sí, es la verdad, cada uno de tus discos son una maravilla, a mí todos me gustan, los colecciono, los guardo, y hay una especie de cofradía secreta de quienes tienen tus discos y de otras cantantes cubanas. Sí, sí, importante. Como Carmen Montaner, como Rita Montaner, Elena Burke. Elena Burke, por supuesto, y su hermana. Tú tuviste una hermana que cantaba, ¿no es así? Cantaba conmigo en el cuarteto, no canta. Hace muchos años no canta. Ella fue integrante del cuarteto vocal. Ahí de Portuondo, Elena Burke, Moraima Secada y yo. ¿Quieres que te cuente una pequeña anécdota que nos sucedió aquí en México? Aquí hubo un programa que se llamaba, ¿puedo decir el nombre? Claro. Nostalgia. Tuvo mucho éxito durante años. Muchísimo. Sí. Bueno, en ese programa vino invitada Elena Burke, ya como solista, ¿no? Vino invitada Elena Burke, yo vine invitada en varias ocasiones. Entonces, la cuarta o la quinta vez que nos invitaron, vino otra más del cuarteto que se llama Moraima Secada, que ya ha fallecido, que tiene que ver con John Secada, el lápiz. Y nosotros montamos como trío varias cosas. Entonces nos presentan en el programa y el presentador, que lo tienes que conocer tú, no sé si sabes quién era el presentador. Saldaña. Claro, por supuesto. Magnífico, maravilloso. Empiezas, tú sabías, ese día estaba Fernando Fernández, estaban las Conchitas, bueno, unos cuantos, Juan Bruno Tarraza, unos cuantos. Entonces, Saldaña empieza a presentarnos a todos. Dice, bueno, señores, esta noche tenemos aquí en este programa nuestro Nostalgia una voz femenina que todas la conocemos como la voz del sentimiento, la señora Sentimiento, Elena Burke. Pero además, también viene, que han visto ustedes en programas anteriores, a otra cantante cubana cuyo nombre es Omar Portuondo, que ellas han sido integrantes de ese cuarteto vocal femenino que ustedes deben recordar. Pero en esta ocasión tenemos también a una que hace muchos años no ha venido después del cuarteto de allá, que se llama Moraima Secada. Pero entonces ella estaba muy nerviosa y se levanta de pronto y dice, no, Moraima Secada no, Moraima Secada, y se va. Eso a mí nunca se me va a olvidar, porque ¿En el programa? En el mismo programa, dentro del programa, y nosotros nos quedamos mirando ahí así porque estaba tan nerviosa, hacía años que ella no venía. Yo te digo que, y fue muy simpático, la gente se rieron muchísimo cuando nosotros hacemos esos cuentos, todo el mundo se ría, porque Moraima Secada, además de ser muy buena cantante, intérprete, tenía una chispa tremenda. El sentido del humor lo tenía extraordinario, ella de todo le sacaba un filito a todo. Después de tener una relación tan larga, tan permanente con el público, me sorprendió que dijeras hace un momento, estoy un poco nerviosa. Sí. ¿Lo estarías si estuvieras cantando? También. ¿No encuentras una diferencia en tu voz, en tu compromiso, en el eco inclusive de tus palabras? Pudiera ser, pero allá en Cuba hemos tenido muy buenos presentadores, gente con un nivel cultural extraordinario. Entonces, en una ocasión que me iba a presentar, le digo, ay, que Germán Pinelli se llamó. Es que estoy tan nerviosa, dice, pero bueno, fíjate, el día que cuando tú vayas a salir de escena, tú no estés nerviosa, de veras que no eres una buena artista. Y eso me parece que es cierto. ¿Te ocurre esto aún cuando estás en tu tierra, Omara? También me pasa. Ahora, todos los años se efectúa un evento de cine latinoamericano. Entonces a mí me invitaron este año a la apertura del mismo. Y me dijeron, bueno, tienes que hacer esto. Primero salía cantando a capela una canción, La Era, de Silvio Rodríguez. Y después que termines eso, vas a estar acompañada por Galván. Galván fue el director de Los Zafiros, no sé si ustedes conocían ese cuarteto. Y yo le dije, 20 años, sí, 20 años. Y terminando eso, vas a cantar Quéreme Mucho, y el público, tú vas a tratar de que el público cante contigo. Y yo dije, pero es un teatro tan grande. Yo, pero ¿ustedes creen que se puede lograr? Y dice, pero ¿cómo no lo vas a lograr, Omar? Tú verás. Bueno, efectivamente, llega la noche y empiezo a cantar dentro. Cuando salgo al escenario, estaban proyectando una película, porque yo he trabajado en varias películas, por eso me invitan también. En lo del cine, No hago más que salir, empieza el público a aplaudir, ahí mismo empecé a temblar.
que yo tenía que caminar un espacio larguísimo y las piernas había alguien que me decía, pero ¿por qué se demorará tanto, Mara? Es que no podía, porque las piernas me temblaban de lo nerviosa que yo estaba con el público. Si a lo mejor no me hubieran aplaudido, porque es que me sorprendieron en ese aplauso. Y dije, pero ¿cómo es esto? Me van a hacer. Bueno, terminé ese. Después canté 20 años, que ya me fui posesionando, ya fue diciendo, bueno, tienes que ponerte firme. Canto 20 años y la gente vuelve a aplaudir tremendamente. Y dije, empiezo a cantar Quéreme Mucho. Y de repente, sin más ni más, todo el mundo empieza a cantar Quéreme Mucho. Digo, pero es posible entonces lo que me estaban diciendo. También ahí ya no caminaba ya. Decía, bueno, pero ¿esto qué va a ser? ¿Cómo va a pasar esto? Se termina Quéreme Mucho. Y entonces había la proposición, que la hice yo, por cierto, de que pasaran, que proyectaran una película donde cantaba la señora Rita Montaner, que fue una artista extraordinaria, y es el centenario de la muerte de ella, ¿sí? El año que pasó, y se le daban un espacio del festival a ella. Y empezamos las dos, ella empezaba a cantar en la proyección y yo delante cantando a la vez a dúo, yo hacía la segunda voz y el primo. Ay, pues eso fue tremendo, el aplauso. Yo no sé cómo yo logré salir del escenario, porque las piernas me temblaban. Yo tengo que salir un momentito para hacer una pausa y quiero explicar también algo. Estamos en un espacio distinto a nuestro estudio y seguramente en alguna ocasión se habrán filtrado ruidos que no tienen nada que ver con esta conversación, pero simplemente son los ruidos del mundo. Y si esta conversación tiene algo, es precisamente eso, que forma parte de lo que está ocurriendo precisamente en este momento en la calle, bajo el cielo de México. Estábamos intentando recordar una canción muy bonita que cantaba Rita Montaner, que se llama Noche Azul. Es una canción de Lecón. Lecón es un compositor sensacional. No solamente como compositor, era extraordinario. El cuarteto de Lecona Cuban Boys. Los Lecona Cuban Boys retoman el nombre, pero él nunca trabajó en eso. Pero ellos son una especie de homenaje. No te puedo decir exactamente. Como homenaje, claro, como un gran compositor, pero un gran pianista. Extraordinario. Ese hombre era extraordinario del piano. Según los músicos, tenía una mano izquierda extraordinaria, pero la ejecución de él en el piano era magnífica. Además, yo lo conocí personalmente. Yo he tenido mucha suerte. Eso, creo que has sido una mujer muy afortunada. Omara, ¿cuál habrá sido la presencia más luminosa y deslumbrante? Aunque haya sido momentánea, ¿qué has encontrado en tu vida? Me has hecho una pregunta muy tremenda. Una de ellas fue Rita Montaner. Yo admiraba tanto a Rita Montaner que cuando ella conoció el cuarteto vocal femenino Las de Aida, ella se interesó mucho en él y entonces estuvo en un ensayo nuestro. Cuando yo vi a esa señora delante de nosotros, yo ni la miraba porque me daba vergüenza que ella supiera cuánto yo la admiraba a ella, pero tanto que a lo mejor le pudiera hasta molestar esa mujer era una adoración tremenda. Yo ni la miraba. Yo estaba ahí, yo del lado de ella, decía, ay, no vaya a ser que le moleste, que sepan que uno la admira tanto y la respeta. Y entonces César Portillo de la Luz, en una ocasión, actuando ella en el teatro, nosotros nos invitaron porque César le hizo una canción que se llama Canto a Rita Montaner y se la estrenamos nosotros. Y fue por primera vez que yo vi el aplauso tan grande de un teatro, lleno, todo el mundo de pie, encendieron todas las luces y todo el mundo aplaudiendo muchísimo y salió ella a la escena. Eso a mí nunca se me puede olvidar. Llegó un momento en que soñaras tener una experiencia como esa, ser tú y ser al mismo tiempo Rita Montaner. Todo el mundo a veces me han comparado con Rita Montaner. Pero su voz es mucho más aguda. Tiene muchísima la voz, porque ella fue soprano, por lo menos estudió lírico. Y yo esa impresión de esa noche no la podré olvidar, porque fue tan grande, tan fuerte, que eso me marcó mucho. Yo digo, pero esta mujer es tan grande, mira ese público como la ama, porque fue tremendo. Yo nunca calculé que pudiera llegar a ese momento, eso jamás. Yo sí quería lograr con mi trabajo, porque además de ser artista, yo estoy representando a mi país con su cultura. Y siempre uno sale en el escenario, por lo que te digo, queriendo que el público transmitirle lo que uno lleva, aplaudirle, pero nunca pensé que pudiera sucederme eso a mí. Omara comenta, y eso es muy bonito de subrayar, que cuando realiza sus interpretaciones, en realidad, entre otras cosas, está representando a su país. Lo has representado prácticamente en todo el mundo y sé que ahora van, por ejemplo, a China.
Sí, Corea, China y Japón y después Australia. ¿Es la primera vez que vas a China? No, en una ocasión, no como de visita, sí estuve en una ocasión pasando regresando a Cuba, yo venía de Corea, pasamos por China, pero es la primera vez que voy a actuar en China. ¿Tienes una idea de cómo se va a escuchar tu voz ahí? ¿Cómo se debe escuchar tu música? ¿Qué actitud va a tener el público? Ahí sí no tengo ninguna idea. ¿Es la primera vez que te sientes desconcertada? No tan desconcertada, porque hasta ahora este trabajo nuestro de Buenavista Social Club y a cada uno de los músicos, etcétera, etcétera, a Ibrahim, a Rubén, a Guajiro Miravaca, a Chao López, a Guaje Ramos, bueno, en fin, todos los músicos lo aplaudo muchísimo, Salva, que es un músico magnífico. En todas las partes del mundo que hemos actuado, en Japón también, pero claro que Japón tiene una cultura muy elevada, tiene conocimiento de todo lo que pasa en el mundo entero. Yo he visto bailarines flamencos japoneses. A eso iba, que los imitan. Hay cantantes de ranchero en el Japón que dicen que son realmente No, pero para la música mexicana, para la cosa ranchera, ellos adoran. Además, tengo conocimiento de un músico japonés, un cantante japonés que vivió mucho tiempo aquí en México, y estaba cantando rancheras, toca guitarra y todo. ¿Te gustaría encontrar a alguien que, por ejemplo, en el Japón cantara el son cubano como ustedes lo hacen? ¿Crees que lo conseguirían? No te voy a decir, yo quiero que tú sepas que ellos hacen todas las cosas muy bien hechas, porque son muy estudiosos, muy dedicados en todo. ¿Sí? Bueno, ya ves tú las pinturas, no sé si van a hacerlo como lo hacemos nosotros, pero sí, por lo menos lo respetan mucho y lo hacen, lo tratan con mucho respeto, ¿no? Y eso es algo importante, y lo hacen bien. Después, Australia. Australia sí no me habla, allí no conozco, sé que hay canguros y que yo estoy muy gordita, no puedo caber dentro de una de sus bolsas, que es un país que es más bien fuerte de calor, tiene buen calor y son gente muy sencilla. Supe más de ellos ahora con la Olimpiada esa que fue. Pero no, nunca pensé que iba a llegar a Australia yo. Cuando una persona se va muy lejos, lleva algunas cosas consigo. A lo mejor un libro, a lo mejor un disco, a lo mejor una prenda de vestir. Tú llevas todo tu repertorio en la cabeza, en la memoria, llevas tu voz, que es una maravillosa compañía. Pero cuando te vas tan lejos, ¿cómo ves tu tierra? ¿Qué extrañas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Sabemos, es como la cosa, es como una programación que tú tienes, tú te programas, tú dices, bueno, voy a estar ahora, vamos a Corea y actuando, cuando ya empiezas a actuar sabes que estás profesionalmente, después pasa para todo el país, para Japón o China, no sé bien, y Australia, y siempre tienes tantos deseos de llegar a Cuba otra vez. Entonces, ¿qué te podría decir? Cuando yo me voy y a esas situaciones, lo que llevo es Cuba dentro de mí. Llevas Cuba, llevas el mar, todo las eso, palmeras, llevas todo el cielo. Eso, y la gente, la calle y eso, sí lo llevo. Y llevas Cayo Hueso, por supuesto. Cayo Hueso, sí. El lugar donde naciste. Sí, pero me gusta mucho poder visitar todos estos países y tener amigos, y me gusta mucho saber cómo es la gente, lo que te dije, que es muy importante. La calidad humana para mí eso es más importante que muchísimas otras cosas. ¿Cuántos idiomas hablas, Omar? Hablo español. Que es bastante. ¿Y tu propio idioma? Trato de hablar un poquito de inglés. Y es lo que aprendí en la primaria. Eso es lo que he estado, eso fue mi base. Después, a medida que ibas viajando por muchas partes del mundo, bueno, pues iba adquiriendo más palabras, etcétera. Y entonces con eso me defiendo bastante en el inglés. De todos los países donde has estado, ¿dónde has encontrado el mejor escenario para tu voz? No. Ay, eso no me digas, porque hay muchos lugares. Mira, el escenario puede ser lo mismo. En un lugar pequeñito, por así decirte, la Casa Lam, que me sentí muy bien ahí en las presentaciones que hice. Que Radio City, en Nueva York, en el Carnegie Hall, que ese fue un día que me asusté muchísimo cuando empezaron a aplaudir y yo salí, por poco entro, ni canto. Que te voy a decir, ya yo he actuado en otras ocasiones aquí en el auditorio. Aquí en el lugar que nos vamos a presentar. Claro. Ahora, de pasadita lo vi que lo han hecho más grande, le han hecho otras cosas. La arquitectura es muy buena. Tremendo. Además, es un lugar tan grandón así que tú dices, ay, nos aplaudirán, ¿cómo será la cosa?
hice la presentación de esta conversación, comenté algo que creo realmente. Algo tiene tu voz que aun cuando te estén oyendo miles, parece que cada uno de nosotros está solo, con alguien más o simplemente con tu voz. Esa intimidad, ¿la sientes? Sí, la siento. Sí, la siento, y voy a remitirme a una cosa que usted, no sé si tú lo habrás visto, pero hay una documental, la película Buenavista Social Club. Es un documental magnífico, realmente. En ese momento que estoy cantando con Ibrahim, esa canción de ese magnífico actor que de Puerto Rico, Rafael, quiero decirte que había una cosa tan profunda ahí, había un sentimiento tan grande. Estaba emocionada porque a Ibrahim lo aplaudían tanto, era tan querido por ese momento, porque la gente nos recepcionaba con ese cariño, que te dicen tus nombres. Bueno, si tenemos muchos amigos en el mundo, mucha gente que nos conoce, ¿no? Y entonces de la misma emoción entre el texto es muy tremendo. No sé si te diste cuenta, el texto de la melodía de esa canción. Y este hombre, este músico, vivió muchos años en Cuba. ¿Cómo puedes toma 2 líneas para dice, que... silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, moriré. Uy, eso, fíjate tú. Y entonces Ibrahim, tan caballeroso, esa voz tan dulce, esa una dulzura que tiene esa voz. Nos fuimos metiendo uno entre los otros, y entonces cuando empezaron a salirme las lágrimas, sacó esa caballerosidad que tiene, sacó y me hacía así con esa dulzura, me secaba las lágrimas. Que eso yo lo vine a ver después, cuando vi la película, pero no sabía que eso estaba sucediendo. Eso todo fue una cosa muy espontánea, muy orgánica. Mencionaste a Ibrahim y debo decirte que hemos tenido el gusto de tenerlo como invitado en este programa. También estuvo el señor González, que es un pianista realmente excepcional. Y cada vez que te veo tengo la tentación de preguntarte, y ahora recuerdo precisamente la versión que hace Ibrahim de Dos Gardenias, ¿por qué si es una canción tan tuya no la cantas? ¿Por qué no te la oímos? Pero tú dices en mis presentaciones, porque es que Ibrahim ya se ha identificado con esa canción en sus espectáculos en Buenavista Social Club. Todo el mundo dice, pero cuando yo trabajo, porque también además yo hago mis trabajos en la promoción de este disco, y la gente me pide, Dos Gardenias, y yo la canto también, pero él la canta muy bonito y Rubén la acompaña muy lindo. Es un momento muy especial también. Y por supuesto a mí también me gusta que la cante él. Esa es la razón, fíjate tú. Pero no es una buena razón. Dime si no es una buena razón. Es una buena Buenísima. razón, pero siento que cada canción renace a la sombra de cada voz. Pero él hace su versión como hombre. Y como hombre o como intérprete. ¿Cómo sonaría Dos Gardenias cantada por ti en las 2 primeras líneas? Mientras llegan las gardenias, por supuesto. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que será mi corazón y el tuyo. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero, te adoro, mi vida. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Todo el cariño para Omar Portuondo. Y cuando dije que estábamos esperando las gardenias, no crea que es un invento. Hemos querido que esta noche, como un homenaje a esta extraordinaria cantante, este espacio se llene con el perfume de una flor maravillosa, tan maravillosa como la voz que acabamos de escuchar. Omar, yo siempre voy a seguir esperando tu grabación y desde luego la voy a juntar con la de Ibrahim, que es un encanto. Buenas noches. Encantada.